a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en la primera jornada de circulación extracorpórea en paciente neonatal, infante y pediátrico. La noche de hoy nos acompaña el doctor Ismael Rincón. El doctor Rincón es anestesiólogo cardiovascular pediátrico de la Fundación Cardioinfantil. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y bienvenido. Bueno, muy buenas noches para todos. En primer lugar, ¿Aló? Sí, doctor, lo escuchamos. Sí. Sí, señor. En primer lugar, quisiera agradecerles, especialmente a Caro, por la invitación. Creo que esta nueva forma de comunicación se va a convertir dentro de algunos meses en la mejor forma de comunicación que podemos tener. Desde que recibí la invitación a conversar de anestesia cardiovascular pediátrica, sentí un gran placer porque tal vez es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida. Revisé cuidadosamente los 15 programas o las 15 conferencias que tienen, intentando no expandirme en temas que van a tocar algunos otros conferencistas. Y me voy a dedicar a algunas cosas muy específicas de la anestesia que espero que sean de gran interés para ustedes. Y lo primero que quiero decir es que la anestesia cardiovascular pediátrica está centrada fundamentalmente en el niño con cardiopatía. Y inicia para tener un buen resultado desde los estudios de cardiología, pasando de un apropiado diagnóstico al manejo invasivo en la unidad quirúrgica por los miembros del equipo de cirugía cardiovascular, en una unión muy importante con perfusión y con el anestesiólogo. Yendo después a la unidad de cuidado intensivo y a los grupos de terapia, pero cualquier persona que falle en este círculo o que tenga un problema en la comunicación en este círculo, quien va a pagar los platos rotos de esa falta de comunicación posiblemente sea el niño. Me he planteado los siguientes objetivos para la charla. Quiero hacer una introducción inicial de la importancia del control del dolor en el manejo de la anestesia en cirugía cardiovascular pediátrica. Luego de eso quiero hablar un poco acerca de la evolución y la gran mejoría que hemos tenido en las últimas 2 o 3 décadas en relación a la protección cerebral. Voy a tener una parte especial acerca de la farmacología y la farmacodinamia de los anestésicos inhalatorios durante la circulación extracorpórea. Y voy a hacer algunas referencias a las implicaciones farmacológicas que tiene la circulación extracorpórea sin adentrar en el campo de la fisiología de la circulación extracorpórea ni del manejo, porque como lo decía al principio, veo que tienen reuniones individuales para esos temas. Y finalmente, quisiera hacer algunas consideraciones en relación a la pandemia del COVID y la enfermedad cardiovascular pediátrica. Hace cerca de 28 años, cuando iniciaba a trabajar en anestesia pediátrica, aparecían artículos de estas características. Este es un artículo del New England Journal of Medicine del año 1987, en el cual se hace una revisión muy especial del dolor y los efectos del dolor en el neonato humano y el feto. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque hasta esos años, una década anterior al año 1987, se podría presuponer, o prácticamente todas aquellas personas que trabajábamos en el área de la salud,
nos parecía o teníamos la sensación de que los neonatos no tenían dolor porque estaban preparados de alguna forma para el nacimiento y el parto, y el sistema nervioso central no se encontraba completamente desarrollado en relación a las vías de la conducción del dolor, y que por lo tanto el niño no requería un manejo analgésico apropiado y su manejo anestésico podría ser supremamente simple. De hecho, se hacían algunas operaciones, algunas cirugías con los Ahorita, niños. ¿Aló? Se hacían algunas operaciones de los niños sin anestesia. Y tal vez lo más interesante de ese artículo, del cual les dejé la referencia si alguien lo quiere revisar, es la velocidad con la cual el cerebro de los niños y las vías neuronales se han desarrollado al final del embarazo. En este eje de la parte superior tenemos las semanas de gestación, ¿cierto? Y aquí tenemos el desarrollo de los tractos fibrosos cerebrales en el neonato. De tal manera que si vemos la percepción sensorial cutánea, está resuelta a las 20 semanas de edad. Si uno lo toca, él siente 20 semanas de edad estacional. Los tractos cerebrales y el cordón espinal del eje cerebral están listos a las 30 semanas de edad. La mielinización inicia a las 20 semanas de edad y va progresando, y aunque no es completa al final del embarazo, ya está en una gran parte desarrollada. La corteza cerebral empieza su maduración cerebral alrededor de la semana 24 de gestación y está lista unas pocas semanas después del nacimiento del niño. La arborización dendrítica empieza en la semana 24 de la gestación y está prácticamente terminada hacia la semana 32, lo mismo que la sinapsis y las fibras tálamo-corticales, de tal forma que el dolor ya fácilmente va a ser captado por el niño. Quiere decir esto que todas las vías neuronales están preparadas al final del embarazo en la semana 40 para que el paciente pueda sentir dolor, y esto va a conllevar unas implicaciones muy importantes, tanto desde el punto de vista metabólico, porque al sentir dolor ya va a tener una respuesta metabólica apropiada, que si no controlamos ese dolor, no logramos controlar la respuesta metabólica y posiblemente pueda empeorar en el caso de la cirugía cardiovascular con la circulación extracorpórea. ¿Qué de eso nosotros podemos tener en monitoreo del electroencefalograma? Tenemos un patrón de electroencefalografía tipo 1, que es un patrón sincrónico desde la semana 22, y podemos tener un patrón de electroespigas al final del embarazo que prácticamente muestra que ya hay un desarrollo completo. Tenemos, ¿sí me oyen bien? Porque tenemos algo de conexión inestable. Ya. Ya lo escuchamos mejor. Gracias. Los potenciales evocados, los corticales, inclusive inician en la semana 28 de la gestación y están listos en la semana 40 de la gestación. No completamente terminados y desarrollados, pero sí en una gran parte avanzados. Esto para decir que tal vez lo más importante del manejo anestésico dentro de la cirugía cardiovascular pediátrica sea ofrecer un control adecuado de la anestesia, haciendo una serie de cosas adicionales desde el punto. ¿Aló? no, no es María. ¿Aló, aló? ¿Aló? Hola, doctor. Es que se nos mete un ruido por ahí. Ya los bloqueamos, doctor. Qué Gracias. pena. No te afanes. Entonces, al final del embarazo, 40 semanas, nosotros tenemos el niño completamente desarrollado desde el punto de vista del dolor, y como decía, esto es muy importante en relación a cómo vamos a planear el acto anestésico fundamentalmente en los recién nacidos o en los menores de un mes. 3 momentos muy importantes de la anestesia cardiovascular pediátrica, y así lo he definido.
antes de entrar en circulación extracorpórea, durante la circulación extracorpórea y luego de la circulación extracorpórea. Muchos problemas parecidos en algunos casos, distintos en algunos, durante el periodo de precirculación extracorpórea, es decir, antes de la circulación extracorpórea, los problemas anestésicos pueden estar determinados por hemorragias si hay complicaciones técnicas en operación o si se trata de reoperaciones, arritmias por la manipulación, disfunción miocárdica y esto que me parece que es muy importante que lo tengamos claro, embolismo. El embolismo no es un problema que se dé únicamente durante la circulación extracorpórea. El embolismo es un problema que se puede dar desde antes de la circulación extracorpórea y debemos ser muy cuidadosos siempre en la purga de las líneas y en el cierre adecuado de las líneas para evitar embolismo. Además, podemos tener crisis hipóxicas, crisis de pulmonar, manejadas de la mejor manera posible para entregar un niño en unas condiciones de perfusión ideales al momento de ingresar a la circulación extracorpórea. ¿Qué nos afana desde el punto de vista anestésico durante la circulación extracorpórea? Uno, evitar cualquier grado de hipoperfusión tisular o cerebral que pueda producir un daño irreversible en el paciente. Estar pendientes de embolismo, fundamentalmente embolismo aéreo durante el procedimiento. Dos, controlar las alteraciones metabólicas que se puedan presentar y prepararse para resolver el problema antes de salir de circulación extracorpórea. Pero actualmente, como les decía, en las últimas 2 décadas ha aparecido una tarea que se ha vuelto fundamental, que es tener una adecuada protección neurológica de los niños. Y las interacciones medicamentosas que se pueden presentar entre los medicamentos anestésicos y coayudantes de la anestesia y la circulación extracorpórea. Y luego de la circulación extracorpórea, dependiendo de factores como la duración, el nivel de enfriamiento, la velocidad de recalentamiento, tendremos alteraciones en la coagulación, disfunción miocárdica y esta nueva herramienta que ha surgido en las últimas 3 décadas, que es la elaboración de la ecografía transesofágica o transtorácica para evaluar los resultados de la cirugía y permitirnos definir si podemos ir tranquilos a la unidad de cuidado intensivo o si pudiéramos resultar en la necesidad de tener un soporte adicional, llámese ECMO o otro tipo de soporte. Se ha encontrado que en hospitales muy grandes en los Estados Unidos, hasta el 40 o 50% de los niños que han sido sometidos a cirugía cardíaca compleja durante el periodo neonatal o en los 6 primeros de edad pueden tener problemas de desarrollo neurocognitivo, problemas cognitivos, de alteraciones motoras, de déficit emocional, de dificultades en las habilidades motoras finas, de problemas del lenguaje, de problemas de organización visual o déficit de atención y de hiperreactividad. ¿Qué ha hecho esto? ¿O a qué ha llevado esto? Ha llevado a que con el paso de los años hemos logrado tener mortalidades supremamente bajas en la corrección de las cardiopatías congénitas, pero tenemos que progresar un poco hacia tener menos complicaciones neurológicas. Y ha significado el advenimiento de una serie de herramientas supremamente útiles para el manejo no únicamente de la anestesia, como de la perfusión durante la circulación extracorpórea, que nos permitan determinar que estamos ofreciendo al paciente una adecuada protección neurológica durante la cirugía cardiovascular. Y aparecen herramientas como estas: el BIS, el NIRS, el Doppler transcraneal y terapias farmacológicas que trataremos de desglosar, pero que entran a jugar un papel supremamente importante en el cuidado de los niños. Y antes de mirar algunas de ellas, veamos qué es lo que puede producir el daño cerebral en cirugía cardiovascular pediátrica. El daño cerebral en cirugía cardiovascular pediátrica puede iniciar
desde anormalidades preoperatorias. Y aquí tal vez este es uno de los puntos más importantes. Estas anormalidades preoperatorias deben ser adecuadamente diagnosticadas, porque se ha encontrado en algunos estudios que los pacientes podrían tener hasta en un 30% de pacientes asintomáticos de anormalidad preoperatoria en resonancia magnética nuclear o en estudios de TAC, algún tipo de lesión neurológica que no producía sintomatología y que está evidente luego de la circulación extracorpórea y de la corrección de la cardiopatía congénita, tratando de atribuir el problema a la circulación extracorpórea o al manejo intraoperatorio de una situación que pudiera presentarse desde antes de la cirugía. Entonces, tener un diagnóstico claro del estado neurológico debe ser una tarea conjunta desde la evaluación clínica. Durante el intraoperatorio, ¿cuál es la situación? Tres cosas pueden producir el daño neurológico. La hipoxemia, y son varios los momentos en que podemos tener hipoxemia, la isquemia global o, el daño por reperfusión luego de la isquemia. Las tres las debemos evitar para tratar de obrar en ellas lo más pronto posible en el caso que se presenten. Y es aquí donde justamente el BIS o la ecografía transcraneal. En ellas podemos tener un diagnóstico temprano para permitir unas medidas que nos lleven a un mejor resultado luego de la cirugía. El embolismo, la utilización de las drogas anestésicas o apoptosis, sobre la cual podemos hacer algunas pocas cosas desde el punto de vista de la profilaxis y el tratamiento. Y esta etiología del daño cerebral tratamos de manejarla haciendo algunas vuelticas sobre estas condiciones. Hemos sido cada vez menos laxos en la anemia durante la circulación extracorpórea. Ya niveles tan bajos como 20 o 18 de hematocrito que lográbamos tener en algunas condiciones, no los permitimos. Tratamos de que los hematocritos estén por encima de 22, máximo 25 si tenemos un NIRS cerebral apropiado y algún grado de hipotermia, pero en caso contrario quisiéramos tener hematocritos mayores. El manejo del pH también debe ser muy cuidadoso para evitar tanto la hipercapnia y la acidosis que permitan la disminución del flujo sanguíneo cerebral. Y evaluar de alguna forma la perfusión cerebral regional, ¿no es cierto?, que puede ser útil o con una herramienta como el NIRS que nos hace una medición de la saturación venosa mixta cerebral que nos permite, sobre todo en los más pequeños, tener una evaluación de cómo está la perfusión, tratando de mantenerla en unos niveles que estén un poco por debajo de los niveles basales, nunca por debajo, idealmente de un 20% del valor basal, e idealmente tampoco valores muy altos que puedan hablar de un hiperflujo cerebral. Tener mucho cuidado en las velocidades de enfriamiento y recalentamiento para evitar el daño cerebral y manejar adecuadamente la resistencia vascular cerebral, y esto significa claramente tener un control muy preciso de la presión arterial de CO2 que ha demostrado ser de correlacionarse muy directamente con el NIR cerebral y mantener unos niveles de glicemia apropiados, evitando fundamentalmente las hipoglicemias severas, pero también las hiperglicemias. Y estas hiperglicemias muchas veces provienen de tener pacientes superficiales y son ellas una demostración de respuesta inflamatoria sistémica. Y esto se ha visto. Este estudio demuestra cómo, en la medida que el BIS baja, ¿no es cierto?, el BIS baja, uno puede tener una presión de perfusión cerebral baja. Aquí tenemos en esta columna del lado izquierdo 6 momentos de la operación
El primer momento, tiempo 0, es la inducción de la anestesia. El tiempo 1 es el momento de la entrada en el bypass cardiopulmonar. El tiempo 2 es la colocación del clamp de la aorta. El tiempo 3 es la liberación del clamp de la aorta. El tiempo 3 es 20 minutos después de iniciar la perfusión. El tiempo 4 es la liberación del clamp de la aorta. El tiempo 5 es la salida del bypass y el tiempo 6 es 20 minutos después de haber salido del bypass. Y vemos cómo, en la medida que o la presión arterial disminuye, ¿cierto?, con una presión venosa central que se mantiene estable, hace que la presión de perfusión cerebral se vaya disminuyendo y esto se correlaciona claramente con los resultados del BIS, ¿no es cierto? Y claramente con una disminución del valor del NIRS por debajo del valor basal que teníamos. Entonces, tratar de mantener los pacientes en BIS normales le puede a uno significar que su presión de perfusión cerebral es adecuada y vamos a tener un buen resultado neurológico. Este tal vez uno de los temores más grandes de los anestesiólogos en cirugía cardiovascular. Hay que recordar que en cirugía no cardiovascular el recordar intraoperatorio puede llegar a ser hasta del 1.2%, pero que en la incidencia en cirugía cardiovascular puede llegar a ser hasta del 23% cuando se tienen altas dosis de opioides. Esto en los pacientes adultos genera un gran temor, ya que puede generar grandes situaciones de estrés postquirúrgico, ¿no es cierto? Pero en los pacientes pediátricos no está claramente determinado, fundamentalmente porque no tienen cómo manifestar que tuvieron un episodio de despertar intraoperatoria en su cirugía. Y tenemos dosis con frecuencia elevada de opioides y es algo que debemos recordar con frecuencia. ¿Qué cosas en la circulación extracorpórea producen alguna alteración para nosotros desde el punto de vista anestésico? En la farmacocinética de las drogas, la hemodilución, la hipotermia, el tipo de perfusión que se use, el estado ácido-base y el secuestro de parte de los materiales con los que está construido el circuito de circulación extracorpórea de algunas de las sustancias que utilizamos, específicamente de los opioides, que quedan secuestrados casi en un 80% en el circuito de circulación extracorpórea. Y desde el punto de vista de la farmacodinamia podemos tener alteraciones por la unión a las proteínas dadas por la hemodilución, alteraciones en la farmacodinamia de los pacientes dadas por la edad, en la cual en la medida que la edad va aumentando por encima de los 2 años, no tenemos mayores alteraciones en la farmacodinamia, pero que en los primeros meses de vida son muy importantes, con una disminución muy alta del aclaramiento de las drogas, ¿no es cierto? En la penetración del sistema nervioso central de las drogas, alteraciones con el manejo de la temperatura y en la densidad de los receptores. Todas ellas hacen que uno deba ser muy cuidadoso en cómo maneja los medicamentos durante la circulación extracorpórea. Veamos algunas de ellas cómo actúan. La hemodilución. Fundamentalmente la hemodilución nos va a producir disminución de los niveles de las proteínas circulantes, específicamente la albúmina y la alfa-1 glicoproteína, lo cual va a hacer que tengamos una concentración plasmática reducida, ¿no es cierto?, con alguna alteración en la droga libre durante el bypass. Lo mismo sucede con la disminución de las células drogas y finalmente lo que podríamos tener es una disminución de droga libre dentro de que es la droga que realmente ejerce su acción. Y de esta forma podríamos tener un efecto mucho más severo o mucho más profundo en los medicamentos que utilizamos. Si hablamos de la temperatura, también tendremos que decir que la temperatura produce una disminución del metabolismo. Esta disminución del metabolismo va a estar dada por una inhibición de la función enzimática, especialmente de la función hepática, ¿no es cierto? Y alteraciones del glutamato y la lisina, que hacen que el metabolismo de las drogas sea retrasado y sea prolongado. Y podríamos tener reducción de la perfusión tisular por 2 vías. Una, la actividad o el incremento de la viscosidad sanguínea y 2,
una activación de respuesta autonómica endocrina que va a hacer que esta reducción de la perfusión tisular prolongue el efecto de las drogas. Vamos a tener alteraciones en la penetración de las drogas dentro del sistema nervioso central, específicamente de drogas como los opioides. Y tendremos, por disminución de la perfusión renal, disminución del aclaramiento de los relajantes musculares y de los opioides. De tal manera que la hipotermia finalmente lo que produce es algo de potenciación del efecto de las drogas con enlentecimiento del metabolismo y de la eliminación de las mismas. Esto cambia, inmediatamente entramos en el periodo de reperfusión y recalentamiento, en el cual se invierte y los niveles de las drogas rápidamente podrían empezar a disminuir. Y en relación a los anestésicos inhalados, varias cosas para dejar puntualizadas. Recordar que la administración de los anestésicos halogenados durante el bypass requiere un equilibrio entre el gas que se está administrando y el gas que se encuentra al otro lado de la membrana. Y que este equilibrio no se da igual con la velocidad, no se da con la misma velocidad en todas las drogas, de tal manera que la velocidad con la cual el paciente va a alcanzar unos niveles apropiados va a depender un poco de la droga que utilicemos durante la circulación extracorpórea. Más adelante veremos por cuál razón nosotros preferimos utilizar isoflorano que otras sustancias, pero debemos darnos cuenta que solamente luego de 20 o 30 minutos podremos tener unas condiciones adecuadas de la administración de la droga y por lo tanto en esos primeros momentos del bypass debemos estar muy pendientes que el paciente no sufra una superficialización del plano anestésico que pueda determinar una liberación de hormonas de estrés y complicaciones posoperatorias. Y lo mismo pasa con el tiempo de recuperación. En la medida que la droga sea más soluble, el tiempo de recuperación va a ser mucho más prolongado y luego administrar concentraciones de 1.5 MAC podemos tener efecto de la droga hasta por cerca de 30 o 35 minutos. Entonces, por eso es que muchas veces logramos apagar el vaporizador de Isorane 10, 15 minutos antes sin que tengamos un cese de su actividad y si evitamos los efectos secundarios del medicamento. Y algo que es muy importante es recordar este concepto, que para los anestesiólogos es común, la MAC o el CAM, que es la concentración alveolar mínima con la cual un 50% de una población no responde a un estímulo, y esa es la guía para nosotros de la potencia anestésica. La MAC va disminuyendo con el paso de los años, progresivamente para todas las drogas, ¿no es cierto? Pero curiosamente, en los primeros meses de vida, la MAC es mucho más alta. La MAC es mucho más alta y por eso nosotros cuando estamos administrando pacientes de pequeño tamaño o de pequeña edad, debemos pensar que tienen una posibilidad de tener una superficialidad anestésica mayor, cosa que no pasa cuando nos enfrentamos a pacientes en el otro extremo de la vida. Y el coeficiente de solubilidad del agente, es decir, la velocidad con la cual el agente se va a trasladar de un lado al otro lado de la membrana del circuito de circulación extracorpórea, también se va a ver alterada. Se va a ver alterada por el enfriamiento y por la hemodilución. El enfriamiento produce un incremento de la solubilidad, es decir, hace que el ejercicio o el efecto de la droga sea un poco más lento cuando el paciente está frío, ¿no es cierto?, que cuando el paciente está caliente. Y la hemodilución va a producir una disminución de la solubilidad, exactamente el efecto contrario. Entonces, cuando entramos en bypass, el paciente se está enfriando y se está hemodiluyendo y el resultado clínico es que no debería haber un mayor cambio en la solubilidad porque el uno contrapesa el otro. Y la hipotermia produce un incremento de la solubilidad en el tejido. Esto hace que la droga penetre más fácilmente a todos los tejidos
incluido el tejido nervioso central, que es el órgano blanco de los anestésicos volátiles. Y recordar que puede haber algo de captación por las superficies plásticas de los circuitos de circulación extracorpórea. También son afectados los halogenados por la temperatura con la que el paciente es mantenido durante la circulación extracorpórea y también por la solución de purga utilizada. En relación a la temperatura, podríamos decir que en la medida en que la temperatura va disminuyendo, la solubilidad de la droga va aumentando. Y al aumentar la solubilidad de la droga, su capacidad de entrega se hace un poco más rápida para cada uno de los tejidos. Esto sucede para todos los anestésicos utilizados. Nosotros habitualmente utilizamos isoflorano y vemos cómo en la medida que la temperatura baja, la capacidad de acción del medicamento va subiendo. Ya no se hacen mayores pacientes o muchos pacientes en 17 grados centígrados. Habitualmente trabajamos entre 29 y 33 grados centígrados. Y también hemos encontrado algunas alteraciones, o se han reportado algunas alteraciones dependiendo del tipo de soluciones de purga que se utilicen. Pues en la medida que tengamos una purga únicamente con cristaloides, el coeficiente de solubilidad se va haciendo más bajo, pero en la medida que tengamos una purga con sangre, ya sea esta de banco o sangre fresca, el coeficiente de solubilidad se va haciendo un poco más alto y el efecto de la droga se va disminuyendo. Y esto muestra cómo la potencia anestésica va cambiando en la medida en que vamos disminuyendo la temperatura y puede llegar a disminuir tanto como un 5% del MAC por cada grado centígrado de temperatura que estemos utilizando. Entonces, en la medida que la temperatura disminuye, la concentración del anestésico podría ir siendo disminuida hasta prácticamente tener un silencio eléctrico alrededor de los 20 grados, caso en el cual el MAC que necesitaríamos o que requeriríamos sería muy bajo. Esta es una pregunta importante que se hace uno con frecuencia, es ¿qué tan rápido, luego de que entro en la circulación extracorpórea, el paciente está en un plano anestésico adecuado? ¿O qué tan rápido, luego de cerrar el vaporizador antes de salir de la circulación a extracorpórea, el paciente está libre de para llegar a unos niveles cercanos al 40 o el 60% de lo que nosotros necesitábamos al principio de la operación, hasta 48 minutos. Es decir, cuando entramos en circulación extracorpórea y ponemos concentraciones muy bajas de anestésico, esto se va a demorar muchísimo tiempo en impregnar el paciente y por lo tanto el paciente podría tener superficialidad anestésica. Esto es más grave y es más importante y es algo que nos vemos enfrentados todos los días a que esta impregnación del circuito no únicamente depende de la concentración de anestésico que yo le ofrezca al paciente, sino del flujo de gas fresco que yo le estoy ofreciendo al circuito. En la medida que el flujo de gas fresco que yo le ofrezca al circuito sea más pequeño, como sucede en los pacientes neonatos, donde ofrecemos flujos de gas fresco menores a 300 o 400 mililitros, esta impregnación del circuito se va a hacer muchísimo más lenta y debemos suplementar la anestesia con algo más que con el anestésico inhalado. ¿Y qué pasa en relación a la salida o al lavado del anestésico luego de que se cierra el vaporizador? Si esto era el 100% de lo que teníamos al principio, al finalizar la circulación extracorpórea antes de cerrar el vaporizador, vemos que podemos llegar a tener el 40% de la concentración, más o menos 2, 4, podría mantener el paciente en un nivel adecuado. Por fortuna hoy, una forma de evaluar si esto está sucediendo o no está sucediendo es la utilización del BIS, que de alguna manera podría guiarnos en relación a si el paciente está adecuadamente anestesiado o no.
Una pregunta que se hace uno con frecuencia y ve es ¿por qué Isorane y por qué no otro anestésico inhalado en la circulación extracorpórea? La principal razón es que el Isorane es tal vez el mejor vasodilatador que existe dentro de los halogenados que tenemos disponibles en el mercado. Vemos acá cómo a dos concentraciones distintas, ¿no es cierto? Tenemos una caída del Isorane al 1.8% inhalado, que va siendo progresiva con el tiempo y se va correlacionando una disminución importante de la resistencia vascular sistémica con esta concentración de Isorane o con una concentración cerca del 3% de Seborane, mientras que no pasa lo mismo en los pacientes que se dejan unas concentraciones cercanas a 1.2% de Isorane, ¿no es cierto? Y eso, si esto se compara con el control en pacientes en los que no se administró ningún agente anestésico inhalado, vamos a tener un incremento progresivo de la resistencia vascular sistémica que va a requerir que le demos algún otro fármaco para tener una disminución apropiada de la resistencia vascular sistémica y para lograr mantener algo de la autorregulación cerebral. Y ni qué decir de las posibilidades del preacondicionamiento isquémico, las cuales ya están probadas con algunos de los anestésicos inhalados. Y otra pregunta que nos hacemos todos al interior de la sala de cirugía y es frecuente, es si son tóxicos o no son tóxicos los anestésicos durante la exposición a la que nos sometemos. ¿De qué va a depender su toxicidad? Va a depender del tiempo y del volumen o de la concentración de exposición. Y esto dependerá de el flujo de gas fresco que estemos administrando, la concentración del agente que demos o administremos y el tiempo de exposición durante el cual estemos siendo sometidos a exposición a agentes halogenados. Esto eventualmente podría tener algunos efectos sobre la salud, efectos que no están claramente determinados, pero que podrían ser solucionados con la utilización de sistemas de evacuación de gases activos en los exhaustos de los oxigenadores. Un estudio interesante, mirando cuánto era la cantidad de anestésico inhalado que uno podría inhalar en la sala de operaciones de una sala de cirugía cardiovascular, muestra un diagrama de un posicionamiento habitual, un poco contrario a lo que nosotros hacemos en nuestra institución, pero que en algunos lugares se hace así, en donde la perfusionista se encuentra en el lado diestro del paciente, el anestesiólogo a la cabecera del paciente y el exhausto de la oxigenación, del oxigenador de esta forma queda en medio de los dos. Se ha hecho un estudio en el cual a los pacientes se les estaba administrando desflorano y se medía qué pasaba con el tiempo en relación a la concentración de anestésico que quedaba en el medio ambiente de pacientes que habían sido sometidos a administración de la droga con exhausto activo a la salida del oxigenador o sin exhausto a la salida del oxigenador. Y se encontraba que los pacientes que habían sido, o que el personal que había sido sometido a trazas de anestésico sin el oxigenador, sin exhausto en el oxigenador, podía tener hasta unas 5 veces más la concentración necesaria o la concentración que tendría si hubiera sido sometido con un exhausto a la salida del oxigenador. Pero es importante aclarar que estas concentraciones nunca son superiores a 10 partes por millón, que es el nivel permitido. El nivel permitido, como vemos acá, en Europa varía entre 20 partes por millón en Alemania a 50 partes por millón en el Reino Unido. Y en los Estados Unidos hablan de 2 partes por millón. Pero si vemos, los pacientes con exhausto todos tendrían menos de 2 partes por millón. Y finalmente, quería referirme un poco a la situación actual que ofrece un reto importante para todos los equipos. Esto acaba de salir el 25 de mayo del 2020, es decir, es bastante fresco. Hace algunos días hubo un webinar de
COVID y pacientes de cirugía cardiovascular pediátrica. Y en este papel que está por aparecer en la literatura aparecen las recomendaciones de ese webinar en relación a qué vamos a hacer durante la pandemia, qué vamos a hacer cuando se acabe la pandemia y hacia dónde iremos en un futuro. Digamos que lo más interesante es que posiblemente volvamos a los niveles de base tarde o temprano. ¿En cuánto tiempo? No lo sabremos. Estamos en este momento o estamos llegando en este momento en nuestro país al lugar más importante de la pandemia, cercano al pico, en el cual no deberíamos operar sino únicamente emergencias, ¿no es cierto? Y antes de este pico al que estamos llegando se debe escoger muy bien los casos, se deben tratar de aplazar los casos lo que más se pueda en la medida que los pacientes lo toleren en la lista de espera, se deben hacer las pruebas adecuadas, teniendo en cuenta que la PCR es hasta un 30% negativa en pacientes sintomáticos, lo cual dice que durante los procesos de intubación o lesiones pulmonares, el personal en la sala debería tener PPEs de nivel 2, específicamente durante la intubación orotraqueal, y que en los pacientes en que tengan PCR negativa luego de la intubación endotraqueal ya podríamos liberar, pero nunca deberíamos dejar de utilizar tapabocas N95 y lavado de manos frecuente, ¿no es cierto? Y una pregunta que está para resolverse es qué hacer con los pacientes positivos para COVID-19. Tengo que decirles que hasta a esta fecha ellos reportan no haber encontrado en la literatura aún casos de pacientes positivos COVID-19 para enfermedad cardiovascular pediátrica, pero su recomendación sería PPE todo el tiempo de la operación, tener mucho cuidado con la anticoagulación, ya que se han encontrado reportes de alteraciones como trombosis en la enfermedad, y utilizar en esos pacientes positivos de COVID-19 necesariamente eliminación de gases anestésicos al interior de la sala de cirugía. Ellos resumen sus hallazgos a que esta es una situación que se está dando actualmente, que la opinión que se genera de este concepto corresponde a algo de literatura que está siendo muy cambiante en estos días y que hay que coleccionar la mayor cantidad de datos que podamos todos los equipos para poder hacer algún tipo de recomendaciones generales luego de la pandemia. En conclusión, quisiera decir que este trabajo es un trabajo multidisciplinario donde todos jugamos un papel muy importante, donde la comunicación debe ser muy clara y muy transparente entre los equipos, específicamente entre el equipo de cirugía y el equipo de perfusión durante el transoperatorio y el equipo quirúrgico y el equipo de cuidado intensivo al entregar los pacientes, que debemos incluir evaluaciones preoperatorias muy juiciosas para tratar de determinar posibles daños neurológicos, ya que es muy probable que hacia adelante no nos preocupe mucho la mortalidad porque ya la hemos logrado superar, sino nos importe la calidad de vida de los pacientes y su desarrollo neurológico. Es muy, muy importante y tal vez el mayor mensaje de esta charla es que hay que mantener una perfusión sistémica adecuada utilizando marcadores de perfusión. Y estos marcadores de perfusión hoy en día serán el NIRS, que pudiera ser el NIRS cerebral o el NIRS somático, y los niveles de lactato sérico o otros niveles de marcadores de hipoperfusión no tan fácilmente disponibles. Tenemos que monitorear continuamente la perfusión sistémica y eso hace que la utilización de gases en línea durante la circulación extracorpórea se vuelva de gran valor en la cirugía cardiovascular pediátrica para mantener saturaciones venosas de oxígeno adecuadas de acuerdo a la condición y al momento de la operación. Y esto es muy importante y nunca lo debemos olvidar. Controlar el dolor y mantener una profundidad anestésica adecuada redunda en un mejor beneficio para los pacientes luego de la circulación extracorpórea. Muchísimas gracias a ustedes. Doctor Ismael, muchísimas gracias a usted por esta presentación, por haber compartido parte de su conocimiento con nosotros.
Invito a los participantes a hacer las preguntas que tengamos a través del chat o a activar cada uno de sus micrófonos para así poder hacer las preguntas que tengamos al doctor Ismael. Buenas noches, doctor Ismael. Sandra Ávila, Fundación Cardioinfantil. ¿Usted me podría decir si hay alguna diferencia en el manejo anestésico de los pacientes con cardiopatías cianóticas y no cianóticas? Gracias, Sandrita. Hay algunas diferencias en el manejo anestésico en relación a la velocidad de inducción de los pacientes que tienen cardiopatías cianosantes, en las cuales el flujo sanguíneo pulmonar está disminuido y por ende la velocidad de inducción del paciente pudiera ser más lenta. Pero esto se va a superar luego de que el paciente ya haya sido anestesiado. No deberíamos tener una diferencia clínica muy importante cuando ya estamos en el bypass. Doctor, muchas gracias. Tenemos por aquí una pregunta. ¿Cuál considera usted es el soporte de sedación ideal en la rehabilitación cardiovascular en pacientes neonatales? ¿Y qué recomendación nos daría en el tiempo de implementar estas infusiones? Están apareciendo en la literatura una gran cantidad de documentos respaldando el uso de dexmedetomidina como un coayudante de la anestesia cardiovascular pediátrica y como una droga muy útil en el proceso de la sedación para los pacientes de esta edad. Lamentablemente, la dexmedetomidina no es un medicamento con una aprobación INVIMA para ese tipo de uso en nuestro país, pero la literatura respalda su utilización. Debemos tratar de usar la menor cantidad de opioides para tratar de lograr destetar de la ventilación mecánica de la manera más temprana posible a los pacientes. Gracias, doctor. Según su experiencia, ¿cuál es el analgésico adecuado en estos casos? Hay muchos trabajos para analgesia en cirugía cardiovascular pediátrica que incluyen incluso la utilización de bloqueos del neuroeje, como la anestesia caudal o catéteres dejados en el espacio peridural, pero que podrían tener la dificultad de tener hemorragias de este sector de la economía por la anticoagulación. Yo recuerdo que hace algunos años, tal vez ya un par de décadas, de manera rutinaria a los pacientes que tenían una cirugía como una CIA o una CIB, les colocábamos una anestesia caudal y los pacientes iban bastante bien en el posoperatorio. Pero le queda a uno un poco el riesgo de si llega a tener una complicación neurológica con estos pacientes por un sangrado. Gracias, doctor. Doctor, ¿cuál es su opinión acerca del uso de Ultiva durante la circulación extracorpórea? En cirugía cardiovascular pediátrica hay una gran ventaja, es que la gran cantidad de remifentanil que usted pudiera usar es relativamente corta. Si uno usa un opioide de las características del remifentanil, en el cual al final de la operación posiblemente no tenga en muy corto tiempo nada de efecto residual de los narcóticos, podría estar pensando en que puede extubar ese paciente muy, muy rápidamente, que tal vez es la idea para la gran mayoría de las cardiopatías congénitas hoy en día. Pero una infusión de una droga con un metabolismo más prolongado como el fentanil, a unas dosis que no sean exageradamente grandes, van a permitir que al final de una operación de 4 a 6 horas usted tenga muy baja concentración de opioides y pueda hacer la misma extubación del paciente. Creo que es un tema de con lo que el anestesiólogo se sienta mejor. No se encuentra una gran diferencia desde el punto de vista de la estabilidad hemodinámica entre los medicamentos, pero la utilización de una droga como el remifentanil de alguna forma podría
aumentar el costo de la operación. Gracias. No de manera significativa. Gracias, doctor. ¿A qué edad? Profesor. Así, ¿quién nos habla? Adelante. Juan Enrique López, profesor Ismael, un saludo y una pregunta. ¿En niños hay alguna predilección por algún relajante? Gracias, Juan Enrique, por la alta posible. Gracias, Juan Enrique, por la pregunta. Digamos que una tendencia mundial y aceptada por todo el mundo es que los pacientes deben tener la menor cantidad de efecto residual luego del acto operatorio. De tal manera que la utilización de relajantes de corta acción pudiera ser mucho más útil. Pero yo tengo que decir acá que en los pacientes pediátricos más pequeños, la utilización de pancuronio, que tiene una actividad simpático-mimética positiva, es de gran ventaja frente a algunas drogas como el rocuronio o el becuronio que tienen efecto cronotrópico negativo, y recordando que, que la frecuencia cardíaca es, perdón, que la frecuencia cardíaca es un gran determinante del gasto cardíaco en los niños, pues tener disminución de la frecuencia cardíaca no es lo más deseable. Y en un procedimiento de 4 a 6 horas, una dosis de pancuronio posiblemente no impidan la extubación de un paciente de estos. Pero son tan pocas las drogas o la cantidad de drogas que uno va a utilizar que no ejerce una gran diferencia. Yo en lo personal prefiero utilizar para los más pequeños, en los casos más complejos, una droga como pancuronio. Distinto si me está preguntando un preescolar o un escolar que es sometido a un cierre de una comunicación interauricular o una cierre de una comunicación interventricular o una tetralogía de Fallot en la cual estoy tratando de extubar el paciente al final de la operación. En ese paciente usaría un relajante de acción mucho más corta, que pensaría que becuronio o rocuronio pudieran ser una buena opción. Gracias, profesor Ismael. Gracias, Juan. Muchas gracias. ¿A partir de qué edad recomienda el uso del BIS en los pacientes pediátricos llevados a cirugía? ¿Y cuáles serían los que tendrían indicación en un ambiente donde el costo no fuera una limitante? El costo siempre va a ser una limitante. Y la otra limitante que se oferta en la cirugía cardiovascular pediátrica es el tamaño de la cabeza. Ya ponemos tantos electrodos en la cabeza que no encontramos dónde ponerlos, y eso pasa especialmente en los neonatos, en los que el lanugo frontal muchas veces le genera a uno muchos problemas y muchos errores en la medición del NIRS. Entonces uno tiene que pensar en que pone 2 electrodos de NIRS cerebrales, bilaterales cerebrales, y quisiera poner un BIS adicional y pues tal vez ya la frente no le alcanza. Yo creo que en la medida que el niño vaya creciendo, en la medida que uno piense que va a utilizar una técnica basada en opioides, hace que necesariamente deba pensar en la utilización de un BIS. Gracias, doctor. ¿Aconseja el uso de vasodilatadores para el enfriamiento y calentamiento? ¿Qué opina del flujo pulsátil en pediatría? Muchas gracias. Aconsejo el uso de vasodilatadores durante todo el tiempo de la perfusión, pero mi vasodilatador preferido se llama isoflorano. Y creo que la vasodilatación con un buen flujo es la mejor garantía para la perfusión de los pacientes, que debe ser el objetivo fundamental en el cuidado de los pacientes en cirugía cardiovascular pediátrica. Y en relación a la utilización de flujo pulsátil o no pulsátil, encontramos diferentes tipos de escuelas que permiten la utilización o abogan por uno o lo otro. Creo que tenemos unos buenos niveles de experiencia en la utilización de flujo no pulsátil. ¿Aconseja el uso de desmopresina en neonatos? No quise hablar mucho de la anticoagulación porque veo que más adelante tienen un tema de manejo de la coagulación. Tal vez las únicas drogas que están probadas que tienen un efecto claro en la prevención del sangrado transoperatorio son los antifibrinolíticos del tipo del ácido tranexámico, ¿no es cierto? La desmopresina ha mostrado algunas ventajas
en una enfermedad en específica, que es en la enfermedad de von Willebrand, ¿no es cierto? Pero no en otro tipo de sangrados. Gracias, doctor. La reintubación ante la complicación del paciente y por ende el inicio de opioides en infusión puede aumentar el riesgo de complicaciones neurológicas. En la unidad donde laboro preferimos iniciar morfina. ¿Es adecuado el iniciar con este o se recomienda otro? ¿Tú me puedes repetir? Claro que sí, doctor. La reintubación ante la complicación del paciente y por ende el reinicio de opioides en infusión para aumentar el riesgo de complicaciones neurológicas. En la unidad donde laboro preferimos iniciar morfina. ¿Es adecuado el iniciar con este o se recomienda otro? Cualquier complicación va a llevar a una posibilidad de un daño en el resultado clínico, de un deterioro del resultado clínico. Llámese una extubación incidental, llámese una reacción por sangrado, llámese un shock, un deterioro de la función miocárdica. Cualquier alteración va a generar un deterioro. Lo importante es tratar la complicación de manera lo más temprana posible, tratando de mantener la perfusión tisular y la perfusión cerebral. En relación a lo que uno se quiera usar en la unidad de cuidado intensivo, pues creo que depende mucho de la disponibilidad que tenga de recursos, la institución en sí misma, para usar cualquier medicamento. Ahora, darle morfina a un niño no significa que le vaya a retardar la extubación, ¿no? A no ser que use unas dosis muy grandes de morfina para lograr mantenerlo sedado. Gracias, doctor. ¿Considera un valor de glicemia tope para iniciar un manejo diferente de ella al manejo de profundidad anestésica? Qué buena pregunta. Se supone que deberíamos tratar de tener los niños alrededor de 140 miligramos por decilitro de nivel de glicemia. En ocasiones obtiene unos niveles por encima de 180 miligramos por decilitro. Si uno está utilizando una técnica anestésica basada en opioides o ha estado usando una concentración muy baja de un vaporizador durante la circulación extracorpórea, no tiene la posibilidad o no tiene la certeza de qué está pasando con el BIS en el paciente, muy posiblemente reforzar la anestesia puede ser una buena estrategia intentando disminuir la glicemia, pero permitir que la glicemia llegue a niveles mucho más superiores de 200, 250 miligramos por mililitro, ha demostrado no ser muy bueno y hay quienes recomiendan que incluso en los pacientes pediátricos se inicie el tratamiento de esa hiperglicemia con un riesgo que es severísimo, que es la hipoglicemia. Y uno siempre se ve abocado a tomar esa decisión difícil en un momento determinado porque una infusión de insulina en un paciente de este tamaño para disminuir la glicemia sin poder tener un control metabólico muy preciso podría llevarlo a una hipoglicemia que produce un daño general, un daño cerebral mucho más severo. Gracias, doctor. ¿Fentolamina como vasodilatador? ¿Cuál es su opinión? Que no tenemos. Que si tuviéramos sería una droga magnífica, pero no tenemos fentolamina. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias por la charla. Teniendo en cuenta el riesgo de aerolización por el COP2, ¿en qué casos se está priorizando el uso de la ecocardiografía transesofágica pediátrica? Digamos que todos los pacientes que sean sometidos a cirugía cardiovascular pediátrica tienen una clara indicación de tener ecografía o transesofágica o epicárdica al final de la operación. Hay que tomar algunos niveles de prevención luego de colocar la sonda, ¿no es cierto? Pero el momento de aerolización más complejo es el momento de intubación endotraqueal. De tal manera que lo que hemos estado haciendo es que dejamos los pacientes cubiertos con plástico y dejamos la sonda del eco por debajo del plástico. Gracias, doctor. Con respecto a la desvectomidina, ¿cree usted que el efecto alfa-2 sobre la frecuencia cardíaca podría ser contraproducente en el neonato? Y por ende, ¿no debería reservarse para niños más grandes?
Es muy posible que eso sea cierto. Los estudios más importantes de esmedetomidina en niños son en niños un poco mayores, cuando menos lactantes, como sedación luego del bypass cardiopulmonar, y posiblemente la razón sea esta de la disminución de la frecuencia cardíaca. Gracias, doctor. ¿Recomienda el uso de fibrinógenos neonatos? Ahí están haciendo las preguntas de una charla de más adelante muy interesante, ¿no? Hay diferentes escuelas, ¿no? La escuela europea es muy dada a la utilización de concentrados y productos concentrados de fibrinógeno y de factores de coagulación. La escuela americana no es tan amigable de este tipo de medicamentos. Creo que en lo personal, a pesar de que no tenemos una gran experiencia en la utilización de concentrados de fibrinógeno o factores de coagulación, pueden ofrecer una gran ventaja en la medida que los volúmenes con los cuales uno podría lograr el mismo efecto son mucho menores que cuando tiene que transfundir en un paciente muy pequeño 2 unidades de plaquetas, 1 unidad de crioprecipitados y algo de plasma. Uno fácilmente está superando 200, 250 mililitros de volumen transfundido luego de haber intentado salir con balance cero de la circulación extracorpórea. De tal manera que posiblemente los concentrados y el fibrinógeno sean de alguna utilidad para ese tipo de pacientes. Tienen la implicación y el problema del gasto en que se incurre. Gracias, doctor. Buenas noches. ¿Qué tipo de NIRS, somático o cerebral, en su experiencia, nos permite una mejor estimación de la perfusión tisular global en cardiopatías cianóticas? Si a uno le dieran a escoger que puede tener 4 sensores de NIRS para todos los pacientes, le pondría 2 sensores de NIRS cerebrales y tal vez 1 o 2 sensores de NIRS somáticos, tratando de evaluar la perfusión sistémica. Si la pregunta fuera dirigida a que la plata no me alcanza, sino para usar 1 o 2 sensores de NIRS, prefiero utilizar un sensor de NIRS cerebral, ya que lo que más tengo que proteger es el cerebro, y si logro proteger el cerebro, posiblemente esté logrando proteger el resto de la economía. Hay una manera de proteger el resto de la economía que no sea el NIRS, que es bastante sensible y adecuada, que es la utilización de saturación venosa continua durante el bypass. Gracias, doctor. ¿Qué opina del uso de betabloqueadores de corta duración como coayudante en la anestesia pediátrica? Digamos que ante algún tipo de desórdenes del ritmo, de taquicardias de muy alta velocidad que no han logrado ser controladas de otra forma, y de otra forma me hago entender como profundización, utilización de opioides y otro tipo de sustancias, pensaría en la utilización de un betabloqueador, pero lo haría con mucho temor, dado que si esta taquicardia es el reflejo de un gran daño miocárdico, posiblemente pueda llegar a empeorar la situación. Gracias, doctor. Algunas conductas como el enfriamiento pueden ser más útiles, el masaje manual. Doctor, su recomendación acerca del uso de lectura de gases en línea, ¿usted considera que este tipo de dispositivos conectados en el circuito de la circulación extracorpórea cambian los desenlaces clínicos de los pacientes pediátricos? Creo que hay 2 cosas que han cambiado el ejercicio de la anestesia cardiovascular pediátrica en los últimos años. Uno es el NIRS. Yo recuerdo que cuando hace cerca de una década empezamos a tener los primeros pacientes con NIRS, uno era muy feliz luego de intubar un paciente y que el paciente tuviera 25 de CO2 expirado, y hoy nos damos cuenta de que cuando el paciente tiene 25 de CO2 expirado, el NIRS empieza a bajar por debajo de 60, y no es sino simplemente permitir que el CO2 expirado llegue a 35 y el NIRS se mejora. De tal manera que el NIRS le produce a uno cambios o le hace que uno tome medidas mucho más tempranas. Y lo mismo los gases en línea. Los gases en línea, cuando uno tiene anemia, puede estar definiendo si transfunde o no transfunde a un paciente basado en una saturación venosa que tiene de manera inmediata. Gracias, doctor.
Doctor, ¿recomienda corrección de hiperglicemia en bolo o en infusión? Recomiendo tratar de que la glicemia no le dé a uno tanta briega. Recomiendo tratar de que los pacientes estén profundamente anestesiados y en el caso de que la cosa sea absolutamente inmanejable, colocar un bolo es necesario antes de una infusión únicamente, porque normalmente cuando pone solamente una infusión van a tardar mucho tiempo y uno podría bajar la guardia, mientras que cuando pone un bolo uno va a estar mucho más pendiente de cuál es el resultado. Gracias. Heparinización para circulación extracorpórea 3, 4 o 5 miligramos por kilo. Hay que dejarle algo al de esa conferencia, ¿no? Eh, eh, heparinización. 4 miligramos por kilo para los pacientes neonatos, ¿no es cierto? De manera habitual. 3 miligramos por kilo de ahí en adelante, salvo que se trate de pacientes de reoperación que ya pueden tener algún grado de resistencia, pero habitualmente con 3 miligramos por kilo, salvo que sean neonatos, logramos obtener niveles de anticoagulación apropiados. Gracias, doctor. ¿Qué opina del uso de sevoflurano durante la circulación extracorpórea en pediatría? Creo que lo mostramos de alguna forma. Requiere unas concentraciones mucho más altas para lograr que el paciente tenga una disminución importante de la resistencia vascular sistémica. De tal manera que creo que es más útil el isoflurano por ese efecto en la resistencia vascular sistémica, no porque tenga alguna diferencia en la calidad de la anestesia. Gracias, doctor. Esta es una pregunta con respecto a la MUF. Nos preguntan, ¿el NIRS le ha reportado variaciones significativas o importantes? ¿Usted ajusta estas variaciones según el flujo de extracción, la velocidad de infusión? ¿Qué ha observado? ¿O lo hace en conjunto con la monitoría de la presión arterial media? Cuando hacemos dientes de la presión arterial media, muchas veces los pacientes terminan quedando depletados de volumen. Es muy importante saber en qué balance estábamos antes de empezar el MUF, ¿no es cierto? Para mirar si el paciente va a empezar a tener problemas de volumen y habría que reponérselo. Y digamos que lo otro que habitualmente hacemos es hacer un MUF como dirigido a un valor de hematocrito estimado que esté por encima de 30 o 35, dependiendo de la cardiopatía congénita, y nunca más allá de 10, 12 minutos. Gracias, doctor. ¿Cuál sería la dosis segura con respecto al ácido tranexámico, administración de dosis altas o dosis bajas? Lo saludan desde Ecuador. No hay un acuerdo en la literatura científica acerca de las dosis útiles de ácido tranexámico ni en niños ni en adultos. Creo que pasa como con la cardioplegia, que hay tantas soluciones de cardioplegia como centros de cirugía cardiovascular hay en el mundo. Creo que pasa lo mismo con el ácido tranexámico. Hay tantos regímenes de administración de ácido tranexámico como personas que lo usan. Lo que es claro es que dosis por encima de 100 miligramos por kilo en total parece que pueden inducir convulsiones. En lo particular usamos 2 dosis de ácido tranexámico de 30 miligramos por kilo, una en el momento de la inducción anestésica y una en el momento del ingreso en la circulación extracorpórea, pero hay todos los esquemas que se quiera, sin que se haya podido determinar cuál es la dosis real o la dosis más aceptada. Gracias, doctor. ¿Alguna relación entre el uso de ketamina y valores de NIRS o BIS? Lo saludo a Javier Mantilla, doctor Ismael. Doctor Mantilla, buenas tardes, desde la próspera ciudad de Quito. La ketamina se ha utilizado y se han utilizado muchos coadyuvantes o están siendo reportados muchos coadyuvantes de la anestesia durante anestesia cardiovascular pediátrica. La ketamina es uno de ellos a dosis bajas para producir algún efecto analgésico, pero también se reportan dosis de sulfato de magnesio, se reportan dosis de algunos otros medicamentos con la intención de disminuir la cantidad de opioides que uno vaya a utilizar. Ojo, porque hay un paradigma o un tabú en relación al uso de la ketamina en cardiopatías congénitas, que es que produce hipertensión pulmonar, pero eso está demostrado que mientras el nivel de CO2 sea apropiado, la respuesta vascular pulmonar es normal. Gracias, doctor. Doctor,
¿Usted pesa a los pacientes después de la invasión y al final, antes de ir a la UCI, para ver qué tan positivos en volumen han quedado una vez más? Muchas gracias. No, no, nunca. Confío en el balance que llevamos en relación en la circulación extracorpórea y a los líquidos administrados, pero nunca he pesado los pacientes durante la cirugía, no. Gracias, doctor. Doctor, dosis máxima de albúmina con relación al peso del paciente. Más o menos, yo creo que no le debe poner uno más de 1 gramo de albúmina por cada 10 kilos a un paciente. Gracias, doctor. Custodiol versus del nido. ¿Beneficios que justifiquen mayor costo? Digamos que nosotros hemos divagado entre Plegisol en los principios de la institución, algunos pocos pacientes con, solución de santomas en los principios de la institución, Plegisol después en algunos pocos pacientes pediátricos, y de hace unos años para acá utilizamos solución cardioplégica del nido en la circulación extracorpórea, y realmente tenemos la sensación de que tenemos una buena protección miocárdica. Entonces, si me pregunta, yo creo que solución del nido ha sido bastante bien probada y está bien respaldada en la literatura. Gracias, doctor. ¿Estrategia de oxigenación hiperóxica o normóxica? Siempre que se pueda normoxemia, normoxemia. Gracias, doctor. Doctor, su recomendación acerca del uso de sangre total en el priming del circuito extracorpóreo para los neonatos. Creo que esa es una de las grandes ventajas que tiene la sangre de banco vieja. Tiene demasiados detritus, y si uno va a utilizar sangre de banco con varios días, debería pensar en lavarla, y es mucho mejor la sangre fresca, aunque en ocasiones uno encuentra resultados muy disímiles en las muestras de gases arteriales de las purgas, sin importar la edad de la sangre que le esté administrando. Debido a la poca complacencia ventricular en pacientes menores de 6 meses, ¿no sería una buena opción mantener hipnosis durante la cirugía con midazolam en vez de halogenados? Digamos que la concentración de halogenados que usa pudiera ser baja, y realmente, por ejemplo, para los casos de pacientes que están severamente comprometidos, preferimos más aumentar la concentración de opioides, administrar algún tipo de benzodiazepina para el recordar intraoperatorio, y disminuir la concentración de agente halogenado, simplemente para tratar de mantener una disminución de la resistencia vascular sistémica que permita una apropiada perfusión durante la cirugía. ¿Utiliza pH-Stat en hipotermia? Digamos que cuando vamos a hacer hipotermia, siempre tenemos medición de gases en línea y nos guiamos por el CO2, y hoy en día no contamos con un sistema para administrar CO2 dentro del circuito de circulación extracorpórea. Antes teníamos ese sistema, hoy no lo tenemos, y hemos recurrido incluso a hacer una cosita que pudiera ser curiosa de contar, que es que somos un poquito exquisitos para que los cirujanos trabajen con CO2, y esto nos ha permitido levantar un poco más los niveles de CO2 en línea, que podría asimilar algo de pH-Stat para el manejo del paciente. Doctor, muchísimas gracias. Creo que no tenemos más preguntas.